ese problema? Mira, yo diría que el problema nace allá, antes de llegar a tu pregunta, de que ¿cuánta gente llamarías tu familia inmediata, Yago? A ojo de buen cubero. Dime Sí, un 5 o número. 6 personas, como mucho. Ponte que con primos te llegas a 15 o a 20. Vale. Vale, pues mira, eh, un amigo mío que se llama Raed, un día paseando por su pueblo, me pasó 3 horas presentándome, señalándome a primos. Te puedo decir que el cálculo eran de al menos 200. En las 3 horas le dije, mira, te vas a ir a tomar por el culo, que ya vale, que el pueblo, todo el pueblo es tuyo, son primos tuyos, no, también son de la otra jamula. Entonces, ¿cuál es el problema? La familia extensa árabe tiene como consecuencia que una jamula es absolutamente prioritaria tu jamula a la hora de, si estás en una posición de poder, de elegir a tus subordinados, tus colaboradores, tu estructura de poder, ¿vale? Eso implica que como toda buena distribución normal, en vez de coger un sigma más 3 del más fetén para el puesto crítico, coges a un primo, que a lo mejor no es un sigma más 3, que está en todo lo alto de la campana de Gauss, que no le da como lo que exigiría el cargo, pero no solo es eso, sino que sabe que ha llegado ahí por ser tu primo, no tiene por qué esforzarse mientras tú sigas ahí. Entonces, esos esquemas al final son un freno brutal al desarrollo de la población, al desarrollo de la economía, al desarrollo de los sectores productivos, etcétera. Más allá de ahí, el componente demográfico ya no es tan importante como era, pero sí que hay una sensación de desesperanza que la ralea el enemigo, y no me ahorro calificativos para los salafistas, porque los salafistas, la primera víctima del salafismo es el propio Islam y los musulmanes. Los salafistas han matado a muchos más musulmanes que a cualquier otro tipo de población, incluyendo europeos, incluyendo cristianos levantinos, incluyendo yazidíes. Ante todo han matado a musulmanes. Pues, y no solo han matado musulmanes, sino que son una seria amenaza para el futuro del Islam. Porque el tiempo, como sabemos por termodinámicas, es una flecha que va hacia adelante. No puede volver para atrás y menos a un pasado que no existe, que han reinventado. Pero ellos mismos frenan a su población, a la gente que escucha sus cantos de sirena satánica, para en vez de ir hacia adelante, para buscar formas de desarrollar la nación o sus naciones, cada uno donde le toque, pues apuntan a un momento escatológico último, a una batalla definitiva entre lo que ellos definen como bien y lo que ellos definen como mal, que después de eso pues es el juicio final, es el momento definitivo, el fin de los días, patatín y patatán. Eso es puñeteramente malo, porque cuando tú tienes unas cifras de paro estructural brutales, cuando tienes, no te digo en Palestina, sino en Cairo, que la emancipación es como la nuestra o peor, que las cifras de paro estacional en el Cairo, y ahora ya ni te cuento lo que va a ser de Egipto cuando se vaya a tomar por saco, como en todo el resto del planeta este año, el turismo. Si la torta española es gorda, la torta en Egipto va a ser feroz. Cuando tienes a gente sin perspectiva de futuro, que acabas a lo mejor una carrera, quien la acaba, y luego ¿qué hago? No me puedo comprar un piso. Tienes a gente que conoce eso, que les da apoyo cuando ya han tenido hijos para un prestamito de estos micropréstamos para ayudarte a montar un negocito, a hacer un tal, pero oye, no es algo benefactor, es algo que tú esperas algo a cambio, ni siquiera se lo pides, simplemente sabes que esa peña que luego está proponiendo cosas muy tremendas son las que te ha dado el dinero y son las que te apoyan mientras el resto pasa de tu cara. Estoy haciendo una descripción un poco densa, pero es que me parece mucho más importante que no la explicación monocausal o la explicación simplista de por qué esas poblaciones, en vez de buscar la vía más probable para mejorar su nivel de vida, que sinceramente es la secularización, el vive y deja vivir, el ocúpate de los tuyos y que cada cual haga lo que buenamente pueda, pues algo que les hace daño a sí mismos, pues es bastante complejo. Porque además, sobre todo si me dijeras, es que no paran de tener hijos, es que encima no es cierto. Es que encima la natalidad no ha dejado de bajar en toda la zona. Ellos llevan en el cambio de siglo te decían que los úteros de nuestras mujeres son nuestras bombas atómicas. Y hombre, pues un poquito de por favor, ¿no? No, ni mucho menos ha sido así. Eso, pero todo lo que te estoy hablando, de todas maneras, es relativo a la población que yo he conocido. Esto es, la población a ambos lados de la línea verde
desde Jerusalén Oriental hasta la línea del Jordán, para arriba, para Nazaret, para abajo, para Belén o Betlehem, como lo llaman ellos. Pero de Gaza no te puedo hablar en primera persona nada porque es una situación absolutamente demencial, que en no poca medida tiene culpa Naciones Unidas, que otra parte de la culpa la tienen los patronos, los mal llamados hermanos árabes, y que es tener generación tras generación a un pueblo sin esperanza, sin futuro, en unas condiciones de vida de mierda y sobre todo absolutamente innecesarias porque es inviable. Quiero decir, cuando en 2005 se pira Israel de allá, dicen, apáñenselas. Se pira, aunque bueno, sigue pasando electricidad, sigue pasando petróleo y combustibles, sigue dando condicionado y limitado, pero da servicios sanitarios. La movida sigue y siguen. ¿Tú ves viable que, bueno, ya que estamos metiéndonos en todo este tema, por ejemplo, que llegue a haber un Estado palestino de verdad reconocido de tú a tú, digamos, con Israel, o eso es algo... Fronteras. No habría unas fronteras claras, no habría una serie de isletas, digamos. A ver, es súper complicado porque el problema fundamental es que la autoridad palestina y ahora la autoridad más Hamas tienen dos territorios que ya me contarás qué cojones haces, que la separación no es trivial, son unos 60 y pico kilómetros de terreno israelí en la línea más corta entre la frontera norte de Gaza y el sur de Cisjordania. O sea que muy complicado, A ¿no? ver, es que habría que separar dos problemas. El problema número uno es qué haces con Gaza. Los egipcios no se quieren quedar con más de 1 millón de gazatíes, porque aunque fueron casi el mismo número de años, bueno, de hecho, sí, el mismo número de años estuvo bajo control israelí que bajo control egipcio, pero los egipcios no quieren saber ni en pintura. O sea, la solución lógica y humana sería encontrar un acomodo para que esas personas dejaran de estar en uno de los sitios más densos, en un campo de refugiados ya de 5 generaciones, y se distribuyeran por Egipto. Sería la cosa más lógica porque si no, de todas maneras, 1 millón de personas, ¿dónde las llevas? A Cisjordania, que es la mitad del tamaño de la Comunidad de Madrid y casi un tercio, un poquito más de un tercio de tu provincia, de Burgos. No tiene sentido. Sí, la Porque además verdad. tienes un problema con ellos, que es que son personas que están viviendo de apoyos internacionales desde hace al menos 40 años como muy poco. Ponerle la barrera del 67 es difícil, no es tan fácil ponerla ahí, ¿no? Pero ponte desde el principio de los 80 o por ahí. Sí. Porque es que fíjate cómo es la franja, qué industrias tienes ahí, qué puedes hacer ahí, qué agricultura puedes sostener Claro, ahí. la mentalidad que se tiene que haber desarrollado ahí entre la población, claro, poco competitiva, diríamos. No, fíjate, sobre todo un problema, yo diría, de desconexión de un mercado laboral más amplio, porque además, tras la guerra del Golfo, mira, antes te he dicho que los palestinos no se merecen la población, o sea, la gobernantes que tienen, pero los gobernantes palestinos, sobre todo los que tuvieron la desgracia de tener al Rais, a Arafat, como líder indiscutible e indiscutido por la cuenta que le traía al que se lo dudarán discutir o no, eso sí que no perdieron nunca la oportunidad de perder una oportunidad. Es algo, o sea, siempre que puedes tomar, o sea, es el principio de Murphy hecho dirigente político. Siempre que se podía equivocar, se equivocaron. Y una de las terroríficas, de las que jodieron y sellaron el destino de los gazatíes y de los palestinos, fue el 91. En el 91, ¿tú recuerdas qué apoyos recibió Saddam en todo el mundo? Sí. Pues fue por una parte Jordania y por otra parte Arafat. Sí, porque va a resistir, va a vencer no sé qué. Ya, pero tío, ¿no te estás dando cuenta que los que Desastroso, sí. el rey Sí. No lo sabía yo que los palestinos le hubieran apoyado a Saddam, la verdad. Vaya error. Uf. Si hasta Siria apoyó a la coalición. problemón que había es que había palestinos y sobre todo gazatíes trabajando en Kuwait, trabajando en Arabia Saudí. Tienes a la normal de Arafat, que no, aquí no se le puede decir de otra manera, cagándose en los reyes que estaban dando trabajo a la población que mandaba divisas para sostener Gaza. Acaba la guerra y dicen desde Kuwait, a tu casa. Claro,
Claro. Claro, recordemos que Saddam Hussein había invadido Kuwait y existía una amenaza grave de que invadiera Arabia Saudita. Entonces, estos reinos, pues naturalmente no vieron con buenos ojos aquellos movimientos. Con derrocarle. Mala idea. Porque hay que tener otra cosa en cuenta, que lo de... Una cosa es la UMMA, la comunidad de fieles musulmana, que yo creo que es real. Y sobre todo al nivel de la calle. Sí que hay una... Yo creo que sí que hay una identidad un sentimiento de identidad con otro musulmán, ¿vale? Pero otra cosa son las identidades nacionales. Y ahí la hermandad es más que cuestionable. Te voy a poner dos ejemplos. Dejando aparte el papel pavoroso de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, tienen dos, las Naciones Unidas, una organización mundial y luego otra solo dedicada a Palestina. Eso tiene consecuencias y simplemente recomiendo a tus oyentes que lean un poquito al respecto y que lean acerca del despropósito que es eso de por qué la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados busca que siempre tengan una salida en menos de una generación los refugiados, sea la que sea, que adquieran otra nacionalidad, que adquieran otro estatus, solucionar la vida y normalizar la vida como sea, si es posible que vuelvan, pero si no es posible normalizarla de otra manera, excepto para las zonas que controlan o que dan apoyo y soporte en Tierra Santa, donde hay 5 generaciones de refugiados, que es un despropósito. Pero es más, es que tú te vas a Líbano o a Siria, otras 5 generaciones, si son árabes del 48, o 3 o 4, si son árabes del 67, no tienen derechos civiles, no pueden ser funcionarios, tienen limitaciones a la hora de tener propiedades, siguen siendo refugiados después de casi 80 años o de casi 50 años, pero es peor. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, de Irak o de Egipto o de Marruecos los judíos fueron expulsados, ¿cuántos refugiados judíos hay en Israel? 0. ¿Por qué? Porque los recibe las distintas agencias judías internacionales o distintos organismos del Estado israelí y se les da nacionalidad, punto 1. Punto 2, se busca la forma de integrarles, lo cual no es ninguna broma, porque tienen casi todos que aprender el idioma, que no es ni siquiera el hebreo bíblico, que es el hebreo moderno, y muchos no lo hablan ni un pijo, que tienen que adaptarse profesionalmente, y eso funciona sin parar, ¿vale? Hasta hoy. Mientras tanto, cuando un hermano palestino ha ido a Siria o a Líbano como refugiado, pues no se le ha dado la nacionalidad, no se le han dado plenos derechos civiles, pasará 1, 2 o 3 generaciones. Eso no pasa ya ni en Alemania. En Alemania, finalmente los turcos, de 3 generaciones, cuando hubo los cambios legales, cuando pasó de ser el jus sanguinis, el hecho de tener la nacionalidad, pues hay turcos con su pasaporte alemán. Joder, son alemanes, colega. Pues eso, Claro. palestinos no pasa. Y eso es muy importante para entenderlo, para superar las mierdas que nos mete la prensa española, que rarísimas ocasiones te comenta este tipo de historias que son absolutamente esenciales para entender por qué la cuestión palestina es una cuestión en toda esa zona desvirtuada, artificializada. Es muy sencillo. Si hubieran hecho todos como el rey Hussein en su momento, que fue incluso después del Septiembre Negro, colega, no quitar, no privar de su nacionalidad a los palestinos, sino sigues teniendo tu pasaporte jordano. Ha habido, pues hubo un movidón, hubo una matanza descomunal, se acabó la matanza, no les privó de nacionalidad. Si hubieran seguido ese ejemplo y le hubieran dado nacionalidad fundamentalmente en Siria y en Líbano, y si me apuras en Egipto a los gazatíes, ahora no sería un problema. Es tan sencillo como eso. Habría el problema de los territorios ocupados, que ya que volviendo al tema de el futuro Estado palestino, yo, joder, Inviable, ¿no? cuesta, porque a mí sí me hubiera gustado, sinceramente. Yo pienso en las personas, no pienso en bloques, ideologías, identidades, sino ante todo esas padres y esas madres que quieren vivir en paz. Mira, cuando mi mejor amigo, pues yo hablo con él varias veces por semana. Y pues sus hijos son mis sobrinitos, como mis hijos son los suyos. Y lo visitamos muy a menudo. Y cuando ahora ya la cosa baja un poquito después de que se hayan puesto el Iron Dome. Pero
Que mira, que te llamo desde la plaza tal y que es que me he metido que meter en el soportal de aquí al lado porque están empezando a caer los cohetes y estoy con el bebé en el carrito. Jo, tío, pues hay que vivir eso. Hay que vivir, por ejemplo, porque nosotros, los que tenemos cierta edad y hemos conocido el terrorismo etarra en nuestras carnes, y si no en nuestras carnes, en nuestras retinas, quien lo haya visto por la televisión y quien lo ha visto como yo en televisión y en la vida real, y siendo como fue ETA una lacra demencial y execrable, no nos podemos hacer idea de lo que significaba en 2002 y 2003, en abril de 2002 concretamente, por ejemplo, 4 bombas. Imagínate, no sé cuál es la arteria comercial principal de Burgos, pero probablemente a muchos españoles les suene la calle de Preciados en Madrid, que es la arteria más famosa, donde está el Corte Inglés, que va de la Puerta al Sol a Callao, etcétera. Pues imagínate una calle así, que su equivalente en Jerusalén es la calle Ben Yehuda, una calle peatonal y tal, que en un mes pongan 4 bombas y que Jerusalén tiene 900.000 habitantes aproximadamente, pues que murieran en, eso, en esas 4 bombas más de 200 personas. Así, pa, 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 pa. Y que eso ocurriera, mira, yo me pasé 2002 colgado pues con los sistemas de IRC que había en aquella época, alguna llamada puntual que costaban un dineral, cuando había un bombazo que yo sabía dónde era en Jerusalén, llamar a mis amigos, Periquito, está bien, Juanito, está bien, mándame un jodido SMS y dime que está bien, cabrón. Porque era una visión que, claro, te condiciona por completo tu visión política y lo que le demandas a tus gobernantes. El israelí le demanda al gobernante, quiero seguridad. Eso te quería preguntar. Antes has puesto un ejemplo de por qué la organización social, digamos, de los árabes, bueno, de los árabes, de una parte de ellos, no les impide crecer y desarrollarse. ¿Qué tienen los israelíes? ¿Cuál es su organización que les diferencia que no genera esos clientelismos? ¿Por qué se han desarrollado mejor? Mala, pero no solo. Las monarquías del Golfo es otro cantar. Allí se la han montado de una manera muy diferente y yo creo que en España hay mucha gente que tiene una idea muy equivocada de cómo funcionan, sobre todo en Emiratos, pero no solo. Ojo, que pues hay las diferencias culturales que sean, pero no tiene nada que ver, también, hombre, porque los recursos económicos son diferentes, pero no es el único motivo para explicar esa diferencia de desarrollo. Mira, respondiendo a tu pregunta, hay un punto de partida que me parece importante, que es desmitificar al israelí y, si quieres, al judío, porque yo no sé cuántos judíos conoces en la vida real. Yo he conocido a dos. El judío es una persona, ya está, es un ser humano. Los seres humanos, a partir de cierto tamaño poblacional, te van a cumplir una distribución normal en muchas cosas, en coeficiente intelectual, si aceptas esa métrica, en competencia, en habilidad, en la que a ti te dé la gana. Entonces los judíos no son más listos que los demás, ni de coña. Yo he conocido a gente inteligentísima, que lo flipabas, que para mí fue una gran experiencia en mi vida, conocer a gente mucho más inteligente que yo y que fue un sanísimo baño de humildad. Y he conocido a auténticos ceporros que no les entraba una idea ni por equivocación en ese ring que ellos llamaban cerebro. Es distribución normal. Tienes sigma menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Bien. No es un tema de inteligencia, eso es un puñetero mito, es absurdo. Tampoco es un tema cultural macro, o un tema que ellos mismos a veces se montan el mito de, claro, como llevamos miles de años estudiando la yeshivot, tal y pascual, se aprecia mucho el estudio. Eso. Y que sí, ¿no? Si no lo discuto, que tenga su papel, pero no es lo importante. Lo importante es que, a ver, el río más grande de Israel es el Jordán, que hace frontera con Jordania. El Yarkón, que es el río que pasa por Tel Aviv, a su lado el Manzanares parece el Amazonas. Manzanares, para que no sea oyente no español, el río que pasa por Madrid, que le llaman río, por no llamarle arroyuelo absurdo, porque no tenemos río, colega, lo que hay. Bueno, allí no hay agua. Allí, excepto el tercio norte del país, la zona que está pues al norte de Cisjordania, un poquito tirando para Haifá, no hay agua. En 2 tercios del país, casi 2 tercios, directamente ni deberían ser cultivables, porque es el Negev. Si es que, macho, es que yo tengo mi fondo de pantalla, es una foto mía con mi niña cuando tenía 1 añito, ahora tiene 15, en el desierto allí, ¿no? Bueno, pues allí no hay nada. No tienen, bueno, ahora ya tienen gas, pero no tenían materias primas.
no pueden montar una gran industria. Y el país tiene que sobrevivir. Eso de que el país vive de las ayudas internacionales, oiga, se lo compro hasta el 55 y a partir de ahí, no. O sea, a partir de ahí ha habido una evolución muy rápida, pero siempre con con la amenaza existencial. No es una forma de hablar. Nasser hablaba de echar a los judíos al mar y era una forma de hasta acuática de hablar de genocidio, pero no era una broma y sobre todo sus propagandistas se lo tomaban muy en serio. La amenaza existencial hasta que se dotó de paraguas nuclear ha sido una verdadera realidad. Pero más allá de ahí, en el aspecto económico, pues tienes el margen que tienes la población que tienes y la ventaja que tenían es que han inventado muchas cosas desde cero. Mucha de la gente que hacía IA no eran agricultores de generaciones. Muchísimos, sobre todo de los pioneros sionistas, no tenían ni puta idea de lo que era una azada o de lo que era un arado, ni hostias. Y eso tenía una ventaja muy grande, que no heredaban la cultura ancestral agrícola, sino que tomaban lo que en aquella época, y luego ha seguido siendo el- los estudios y la tecnificación de la agricultura, y pues la producción para ser la birria de país geográficamente hablando que es, pues es acojonante. Más allá de eso, pues es tener un sistema muy engrasado de fondos de capital y una vez más, por el amor de Dios y la Virgen de España, que no se me hable de el capital americano, porque el capital, mira, Trajano lo decía, ese emperador que nació en Hispania. El dinero no huele, pecunia non olet. Si tú ofreces unos rendimientos, pues mira, yo por ejemplo he conocido allá a bastantes inversores indios e hindúes. Nada que ver con el judaísmo, pero allí han metido mucha pasta porque la India, con toda la ventaja que tiene de formación tecnológica, que sus institutos tecnológicos pues son la leche, por lo darwinistas que son, pues precisamente por eso están en condiciones de apreciar cómo las empresas de alta tecnología israelí les pueden ofrecer para determinadas cosas unos rendimientos brutales que encima luego pueden traer parte de las capacidades a India. Entonces, hay un flujo muy bien engrasado de dinero, también estadounidense, también alemán, muchísimo, pero no dan el dinero a fondo perdido, no, son negocios. Esto funciona o no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a hablar del sector informático que lo conozco allá y acá razonablemente bien. Aquí en España, como sabrás, el sector informático fundamentalmente estamos hablando en una proporción demasiado alta, y tus oyentes que sean informáticos, pero que me den la razón, de cárnicas, que es un nombre muy feo para hablar de subcontratas, hablar de megaproyectos y hablar de gente con más o menos capacidad, más o menos talento, más o menos lo que fuera, que no todo programador israelí es un hacker, por el amor de Dios, eh, no vinculados a un proyecto de empresa, a un proyecto de producto, a una startup, a un... no están trabajando de manera involucrados de manera personal. En Israel el sistema de startup es un sistema que funciona brutalmente bien, está súper engrasado y de hecho en el Nasdaq, la segunda nación mundial después de la propia Estados Unidos en presencia de sus empresas es Israel. ¿Por qué? Porque se busca el talento, se selecciona muy bien el talento y se vincula a las personas al proyecto, de tal manera de que lo más normal es que a poco que estés involucrado en un proyecto, pues tengas opciones sobre acciones y la gente sueña con eso y se mira. El tema es que como no tenían alternativa, nosotros tenemos el Sori Playa, o lo teníamos, ahora nos hemos metido al mega tortazo. Ellos tenían una parte turística, pero muy amenazada por la visión de violencia externa que hay sobre la zona, y la gente quiere vivir, y si puede ser, vivir bien. Entonces les ha funcionado muy bien, no solo el único país en este sentido, Singapur es un caso perfectamente comparable, por ejemplo. em, Suiza, de, ¿no? Sí, sí, pero... sí, engrasar un ecosistema muy fino de alta tecnología, en todos los sistemas, en los flujos de capital, la selección del talento, la prueba y error, el venture capital, los angel investors, está todo, funciona como el reloj. Entonces, la gente a partir de cierto nivel de talento y experiencia, tú ya sabes que ese empleado tuyo te va a durar lo que sea, porque luego va a tratar de montar su propia empresa, va a buscar sus inversores, y el inversor a su vez sabe que 8 de cada 10 se meten en la torta, pero esos 2 que le han salido bien multiplican la pasta por toda la inversión y X veces más.
Claro. Y eso básicamente es porque, claro, a Israel se la tiene como la idea de la industria militar, siendo como es importante, la más importante es la industria de IT en su máximo sentido, y máxime ahora que está explotando el tema de Machine Learning, de Deep Learning, todo eso. Israel ahora mismo es absolutamente puntera, pero ya lo lleva siendo hace unos años, visión artificial, todos esos campos que ahora están en la punta de la lanza tecnológica, pero Sí, aquí habría que puntualizar porque mucha gente tiene además una idea bastante errada de que la industria de defensa israelí está pagada por Estados Unidos. Todo eso es absolutamente falso. Es decir, es un país que desarrolló su propia industria partiendo prácticamente de la nada, con cierto apoyo estadounidense en sus inicios, pero vamos, en general hoy día es todo puramente israelí, made in Israel, digamos. no, y ni siquiera, porque Estados Unidos tiene unos problemas muy graves con sus relaciones con los países árabes de no ofenderles, y quien apoyó originalmente fue sobre todo Francia y menos Gran Bretaña. Y ahora ya hace mucho tiempo que eso no es así, porque aunque Israel reciba ayudas, Egipto sigue recibiendo prácticamente las mismas. Hay una diferencia de un 10% en los programas de ayuda externas. E Israel lo que ha hecho en temas de defensa acojonante ha sido no querer hacer nuestra tontería de un carro europeo, un avión europeo, un helicóptero europeo, un bla bla europeo. No querer ir a todos los palos, sino centrarse en pocos y hacerlo muy bien. El caso archiconocido es drones de todas las categorías, como tú sabes mejor que yo. Pero el caso, por ejemplo, de la munición guiada de todo tipo, y concretamente de la munición anticarro y de la familia Spike, ahora mismo ya es el referente mundial. Media Europa ya se ha armado con Spikes. TOW está de salida porque Spike da unas capacidades que los TOW no pueden tener. Y tanto es así que Francia sigue con su propio rollo, con el sucesor del HOT, ¿cómo se llama? Ni idea, pero Alemania. El Euromissile o algo de eso será. eh, pero tú piensas, El Alemania. Matador, Alemania, ¿no? No, pero el Matador es otro rollo, si no me equivoco. Matador es la licencia que vendieron a Singapur del Armbrust. No, no. Sí, En Alemania ya han comprado, de hecho tienen una joint venture para fabricar Spike, y le dan pagar sus licencias, tienen ahí un flujo de técnicos cruzando en avión para un lado y para otro, y así funciona. Quiero decir, no son más listos que nosotros, simplemente hay dos puntos de partida. Uno, tienen mucho menos miedo a invertir. Dos, también un funcionario tiene trabajo de por vida, pero sabe que como mucho va a ganar una cuarta parte de lo que va a ganar un trabajador altamente especializado en la industria tecnológica. O sea, el talento no lo atrae el Estado, el talento lo atrae la empresa privada. Eso no es solo israelí, es alemán, por ejemplo, inglés también. Y luego, eh, el dinero se invierte, en vez de en aeropuertos sin aviones o en vez de en aves, pues se invierte en fomentar o explorar campos a ver si dan pasta. O sea, no es un voy a construir un aeropuerto, no, no. Allí es Y más inimaginable. de. Es no, incluso ni siquiera es I+D, es I+D más I, y sobre todo la última parte, la de innovación. Tienen en la investigación puntera, pues es potente allí a su nivel financiero, no tienen la pasta europea, aunque para lo pequeñitos que son tienen cosas acojonantes, pero lo importante es la investigación práctica. La investigación en tecnología, que eso produzca rendimientos a corto, medio y largo plazo. Y francamente, yo, por de hecho, tengo hecho algo de trabajo en el pasado. Ahora estoy metido en un inicio de startup hispano. Suerte. Y tanto que lo sé, agradeceríamos tener un ecosistema como el de allí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y no sé si con esto respondí a tu pregunta, porque mi problema es que le da el botón de hablar y no me has parado. Nada, nada, no te preocupes. La verdad es que ha sido, la verdad, una charla muy interesante. Lástima que procure yo una cierta limitación de tiempo en las entrevistas, porque la verdad que esto daría para más. Oye, igual un día se te puede volver a invitar. No mucho tardar, si a ti no te importa, vamos. Yo encantado. Como además yo te atraco de vez en cuando con los programas para Por Tierra, Mar y Aire, pues que menos que ser recíproco, ¿no? Nada, nada, es un placer y por supuesto a todos os invitamos a echarle un vistazo al podcast de Por Tierra, Mar y Aire. Como decimos, temas militares muy interesantes y tratados con, la verdad, con mucha sabiduría, podríamos decir. De todo lo que ha comentado Juan, la verdad que el tema de la innovación en Israel, de cómo se lo han montado, de incluso de cierta, bueno, pues organización, no sé si decir cultural, tendente a ello, me parece de lo más interesante. Aquí en España se tiende a escuchar
el discurso político exclusivamente de cierta parte de Palestina, pero a menudo se olvida el otro punto de vista. Sin necesidad de estar de acuerdo o no, siempre es interesante conocerlo. Y bueno, pues muchas gracias, Juan. Si quieres añadir cualquier otra cosa, por supuesto, dale. No ha dado tiempo y si quieres esperamos otro programa para hablar de política israelí. Sí me gustaría, porque sí me Exactamente, Pues pues sí, sí. de De eso eso que... que estéis creciendo a toda leche y contento que estoy yo de tener a tantos y tan buenos amigos ahí dentro. Pero fíjate, hoy no da tiempo a explicar qué es la Knesset, el follón de la política de muchos ejes israelí, o israelí en su conjunto, judía, árabe, etcétera. Eso no da tiempo hoy y te dejo emplazado cuando quieras hacerlo. Pero sí quiero acabar, y esto sí que quiero que salga en el programa, voy a ser muy breve. por supuesto. Hablamos de personas. Judíos, musulmanes, cristianos, drusos, ponte no, cherqueses serían musulmanes, bajáis, de N orígenes étnicos diferentes, y todos son padres, madres, hijos, amigos, gente que quiere vivir en paz. Y yo, en los momentos, bueno, qué narices, eso es mi fondo de optimismo antropológico, pensar que la mayor parte de la población son personas decentes. ¿Por qué lo digo? Porque lo importante es, pese a que la organización, por ejemplo, Palestina actual a nivel político tenga muchas cosas muy criticables, absolutamente, de lo que hablamos es de personas. De lo que hablamos son de personas que quieren vivir en paz a ambos lados de la línea verde o de la futura frontera definitiva. Y desestigmatizar a unos y a otros, lo digo porque al israelí se le estigmatiza mucho, y cuando, por ejemplo, se escucha el tema de, que tampoco ha dado tiempo a hablar de la cosa obscena y repugnante del movimiento del BSD, ¿no? Del Boycott, Sanctions and Disengagement, este movimiento antisemita disfrazado de anti-israelí de la izquierda europea, no es menos repugnante los posicionamientos antiárabes y antimusulmanes extremos que caracterizan a todos como salafistas, como salvajes, como rebanacuellos. Eso siempre son minorías. La mayor parte de las personas son personas que merecen de partida un respeto y dignidad esenciales. Y para tratarlos, y con esto sí quiero acabar, yo os recomendaría pues buscar vídeos en YouTube que hagan ellos, que sean canales. Hay un canal de un israelí que entrevista, luego lo busco para mandártelo, a musulmanes, a judíos de distintos signos y tal, para preguntarles y sacar distintas respuestas a una misma pregunta. Muy chulo, porque si no tenéis la oportunidad maravillosa que tuve yo de poder escuchar, ahora tenéis lo que yo no tenía, que era YouTube. Es muy importante que superéis el estigma, que superéis el estereotipo y que superéis el monigote y el estrambote de el israelí, el palestino, el judío, el musulmán, y que vayáis a las personas, porque eso, cualquier otro tratamiento de esa zona no merece ni vuestro tiempo ni nada. Así que recordad, hablamos de personas. Pues nos quedamos desde luego con esas palabras. Son personas y quieren vivir bien y quieren vivir en paz, como tantos otros en el mundo, ¿no? Y a veces parece bastante difícil. Pues os agradecemos muchísimo haber estado ahí escuchando este podcast. Esperamos que os haya resultado interesante. También se lo agradecemos naturalmente, como no podía ser de otra forma, a Juan Luis Chulilla del podcast Por Tierra, Mar y Aire, que os dejamos en la descripción y os invitamos a visitar. Y ha sido un podcast, la verdad, muy interesante. Espero que podamos repetir con él. Dicho esto, ya sabéis, estamos en plena semana de Oriente Medio, artículos todos los días sobre esta apasionante, interesantísima región. También tenéis podcasts sobre la guerra de Siria en nuestro canal de iVoox y por supuesto tenéis este canal de YouTube. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y me despido.